Hoy les quiero compartir de un tema del cual se habla muy poco. Y por supuesto no me refiero solamente al contexto eclesial. Hoy les quiero hablar del fracaso. ¿Por qué los cristianos de hoy le temen tanto al fracaso? ¿Por qué en tantas iglesias ni siquiera se habla de este tema? Pues quédate, que el tema va a estar súper interesante. Nos vemos después de la intro. El fracaso es un tema que no se aborda mucho en las iglesias. De hecho, en los más de 30 años que hace que soy cristiano, he escuchado muy poco en la iglesia sobre este tema. Es curioso que entre todo el material que se ha escrito desde el cristianismo, si hacemos una búsqueda, nos daremos cuenta rápidamente que hay muy poco material sobre este tema. ¿Y esto por qué sucede? Por disímiles razones. Por ejemplo, porque no es un tema atractivo o popular, o porque pareciera que para el cristiano el fracaso no es una posibilidad, que por haber aceptado a Cristo y asistir a una iglesia con regularidad, hay una especie de campo de fuerza que nos protege del fracaso. Y por si nadie te lo ha dicho, aquí lo oirás de mí. Sí, los cristianos también experimentamos fracaso. Pero por favor, no te me preocupes, no te me alteres, que no te suba la presión. No pretendo desmotivarte ni mucho menos en este video. De hecho, pretendo hacer todo lo contrario. En este video te voy a estar hablando sinceramente del fracaso, así como desde mi perspectiva, qué tipos de fracaso puede experimentar un cristiano. Y como bonus o regalo, como tú prefieras llamarlo, te voy a estar compartiendo los beneficios del fracaso. Sí, me escuchaste bien, te voy a estar compartiendo los beneficios del fracaso, así como una serie de consejos que te van a servir cuando en tu vida cristiana experimentes el fracaso. Llegados hasta aquí, antes de continuar con el tema, hay que establecer una diferencia muy importante para mí. Desde mi perspectiva, hay dos tipos de fracaso que una persona puede experimentar, o en este caso específico, que un cristiano puede experimentar. En primer lugar, tenemos el fracaso como consecuencia del pecado. Un cristiano puede experimentar el fracaso en su vida como consecuencia del pecado, o sea, por dejar que en disímiles ocasiones el pecado le atraiga y le venza. Por ejemplo, un joven cristiano pudiera fracasar en su carrera al ser sorprendido cometiendo fraude y ser expulsado de su escuela, y así ver cómo se acaban sus sueños de graduarse en una especialidad. Pero desde ya te adelanto que ese no es el tipo de fracaso que voy a estar abordando en este video. En segundo lugar, tenemos el fracaso ordinario, como a mí me gusta llamarlo. Con fracaso ordinario hago referencia a todas las formas de fracaso que un creyente pudiera experimentar en su vida cristiana que no son consecuencia o producto del pecado. Por ejemplo, un deportista cristiano pudiera sufrir una lesión y ver cómo su carrera en esa disciplina llega a su fin. Hay diversas formas en que un cristiano pudiera experimentar el fracaso y no debido a un pecado en realidad. Hecha la distinción entre el fracaso como consecuencia del pecado y el fracaso ordinario, permítanme hacer una aclaración muy importante. En mi opinión personal, el primer tipo de fracaso, o sea, el fracaso como consecuencia del pecado, es mucho peor que el fracaso ordinario. Sin embargo, aunque el fracaso ordinario no es tan grave a priori como el fracaso como consecuencia del pecado, puede hacer grandes estragos en la vida de un creyente. Y es por ello que en este video voy a concentrarme solamente en el fracaso ordinario. Pero ¿por qué sucede esto? Si el fracaso ordinario no es tan grave como el fracaso como consecuencia del pecado, ¿por qué es capaz de hacer tantos estragos en la vida de un creyente? Desde mi opinión, esto sucede porque el primer fracaso como que somos un poquito más experimentados en afrontarlo. Sabemos que se necesita arrepentimiento, confesión de pecados y obediencia. Y ya está. Si llevas a cabo estas acciones en tu vida de manera genuina, podrás vencer el fracaso como consecuencia del pecado. Ahora bien, ojo, yo no estoy diciendo que sea fácil hacerlo, pero ante el fracaso ordinario, como que no somos tan experimentados y nos cuesta un poquito más como cristianos responder de manera adecuada ante él, sobre todo porque este parece traer consigo una contradicción. Cuando un creyente que le es fiel a Dios, que es obediente a Dios, fracasa en algún área en su vida, casi siempre llega de manera mágica una pregunta a su mente: ¿por qué me sucede esto a mí?
Ante dicha experiencia, el cristiano se analiza y determina después de una reflexión que está haciendo las cosas de manera bastante correcta. Obviamente, como a todo el mundo le falta perfeccionarse, le falta mejorar ciertas áreas, pero se da cuenta que el fracaso que está experimentando no es como consecuencia de un pecado. ¿Cómo puede ser posible que aún obedeciendo a Dios, aún siendo fiel a Dios, un cristiano pueda llegar a experimentar fracaso en su vida? Una interesante pregunta que demanda una interesante respuesta. Enfrentamos el fracaso ordinario en nuestro andar cristiano en diversos momentos por disímiles razones. Aquí te comparto algunas de ellas. En ocasiones fracasamos porque, número 1, somos seres limitados e imperfectos. Es imposible que como seres humanos tengamos una experiencia de vida ascendente todo el tiempo. O sea, es imposible que una persona todo el tiempo sea mejor de lo que lo fue ayer y haga mejor las cosas que como las hizo ayer. Básicamente porque todos, absolutamente todos, tenemos un límite, un techo, un tope para nuestras habilidades y destrezas. No importa cuánto nos esforcemos, siempre habrá un límite que no podemos superar. Un deportista pudiera entrenar durante años, tener una alimentación estricta, un entrenamiento estricto y una disciplina como jamás se haya visto en la historia de la humanidad. Y aún así, en algún momento de su carrera como deportista, experimentará un pico de rendimiento que no podrá volver a igualar o superar en toda su carrera, porque es un ser limitado e imperfecto. Razón número 2. Nos es imposible controlar todas las variables. Hay tantos factores que tienen un lugar importante en nuestro desempeño y realización personal que es imposible que no fracasemos en distintas áreas en nuestra vida. Hay tantos factores a tener en cuenta cuando se trata de tener éxito o fracasar en un área de la vida que es imposible que como seres humanos podamos controlar todas las variables. Como muestra, les doy un ejemplo personal. Cuando terminé mi secundaria y tenía que optar por una carrera a estudiar, recuerdo que solo habían 2 carreras que me interesaban y a las cuales tenía acceso por mi promedio: informática y economía. Por aquel entonces, lo de las computadoras era algo bastante novedoso en mi país. ¿Y a qué joven no le gustaría trabajar con una computadora y aprender sobre ellas? Y de vez en cuando jugar un poquito. Teniendo esto en cuenta, me decidí por informática, dejando economía como segunda opción. Me preparé para el examen de ingreso que se exigía para dicha carrera y me presenté, por supuesto, el día que nos asignaron para realizar el examen. Una vez terminado el examen, yo era consciente que había cometido un error y que por lo tanto no podía alcanzar una puntuación perfecta como me hubiera gustado alcanzar. Pero también sabía que había hecho lo suficiente como para que me captaran, como para que me aceptaran en dicha carrera. Era cuestión de esperar unos días a que publicaran las notas y me informaran cuándo empezaría mi carrera. Sí, cómo no. Vaya sorpresa me llevé cuando me informaron que no solo había suspendido, sino que no tenía las cualidades necesarias para ingresar en dicha carrera. Estaba totalmente desconcertado. Es de esos momentos en la vida donde lo que está sucediendo no tiene ningún sentido. Si te ha pasado algo así, por favor, déjamelo saber en los comentarios. No entendía lo que estaba pasando. Era consciente de que había estudiado lo suficiente, que había orado lo suficiente y que había tenido un desempeño más que suficiente en el examen como para que me captaran para dicha carrera. Algo me decía que tenía que haber una equivocación, que no era posible lo que estaba sucediendo. Obviamente fueron días difíciles para mí. No entendía por qué Dios me estaba haciendo pasar por esa difícil experiencia. Pues nada, me volví a animar y comencé la carrera de economía. Y una vez vencido el primer trimestre, sucedieron 2 cosas. La primera fue que se dio la noticia de que en la escuela en la cual yo me había presentado a realizar mis exámenes de informática había tanta corrupción que se habían vendido las pruebas de ingreso. La segunda es que una persona en representación de la escuela de informática en la cual yo me había presentado vino a la escuela de economía en la cual yo estaba en estos momentos y nos reunió a una serie de alumnos en los cuales yo estaba incluido. En la reunión, esta persona nos dijo que habían reevaluado nuestros exámenes y que se habían dado cuenta de las irregularidades que había en cuanto a nuestro desempeño y la calificación recibida, y que por consecuente se nos daba la oportunidad de ingresar en la carrera de informática sin tener que realizar ningún examen de ingreso. No les voy a mentir, chicos, me dio mucho gusto saber
saber que mi fracaso no había sido por mi culpa, sino porque unos corruptos decidieron adulterar los resultados. Pero ese día aprendí una gran lección con solo 15 años. Hay factores que yo no puedo controlar y por más que me esfuerce, habrá momentos donde experimentaré el fracaso. Ahora bien, no queriendo dejarte en este video con un sabor medio amargo en cuanto al fracaso, quiero compartirte desde mi experiencia y mi opinión cuáles son los beneficios del fracaso. Si estás listo, aquí vamos. Número 1. Fracasar nos permite ver todo desde una perspectiva diferente. Cuando experimentamos el fracaso, podemos reorganizar y redefinir nuestros objetivos, metas y prioridades. El fracaso nos permite hacer un stop en nuestras vidas y redefinir todo lo relacionado con el área en la cual hemos fracasado. Algo tan sencillo, pero tan importante. Lo que nos permite no solamente detectar cuáles son las razones por las cuales fracasamos y las posibles soluciones, sino que también nos permite reorganizar todo de una manera más óptima para que en el próximo intento el fracaso no sea una opción, sino que más bien sea la base de la experiencia desde la cual partimos. Segundo beneficio, el fracaso nos baja los humos. El fracaso, como muy pocas cosas en la vida, nos sitúa los pies en la tierra. ¿Cuántas veces como cristianos nos ha pasado que estamos llevando algo a cabo y nos está yendo tan bien que, como dicen en mi país, se nos comienza a subir la fama a la cabeza y comenzamos a jugar de mala manera con el orgullo? En ese momento, chicos, nos viene como anillo al dedo una buena dosis de fracaso. Es precisamente en esos momentos donde Dios nos permite fracasar que podemos detenernos, hacer un stop en nuestras vidas y analizar todo desde una perspectiva totalmente distinta, diferente, y darnos cuenta que si Dios no hubiera intervenido y hubiera permitido que fracasáramos en esa área, la situación se nos hubiera ido de las manos totalmente. Yo no sé a cuántos de ustedes les habrá pasado, pero en ocasiones yo le he dado más gracias a Dios por permitirme fracasar, por darme una lección que yo necesitaba, que por haberme dado éxito en otra área. ¿Por qué digo esto? Porque si Dios no me hubiera permitido experimentar el fracaso, yo sé que se me hubiera ido la situación de las manos y hubiera terminado afectando lo que soy y lo que tengo. De hecho, me acaba de venir un recuerdo a la mente. En una ocasión yo estaba desarrollando una serie de tareas en las cuales me estaba yendo muy bien, me estaba yendo de manera excelente, se pudiera decir, y estaba muy contento con el desempeño que estaba teniendo. Pero me di cuenta que como que estaba jugando en algún momento con el orgullo. Y recuerdo que le dije a Dios de la siguiente manera en oración: Señor, tú sabes que me está yendo muy bien en esta área y me siento muy contento por cómo me estoy desempeñando. Sabes que hoy es un día muy importante para mí, pero te pido que si mi éxito va a ser que me olvide de ti y que comience a ser orgulloso, te pido que me hagas pasar vergüenza. Si mi éxito en esta área va a ser que empiece a perder mi identidad y cambie la humildad por el orgullo, te pido que me hagas pasar vergüenza. Chicos, cuidado con lo que le piden a Dios en oración. Ese día pasé una de las mayores vergüenzas de mi vida, porque aunque yo me tenía mucha confianza y lo que iba a realizar ese día lo había hecho varias ocasiones y en todas me había ido bien, ese día me fue sumamente, no más o menos, sumamente mal. Pero al final del día terminé agradecido con Dios, porque no solamente contestó mi oración en menos de 24 horas, sino que me hizo reaccionar y me hizo ver que se me estaba yendo la situación de las manos. Ese día me dio una lección de humildad que jamás olvidaré. Tercer beneficio del fracaso. El fracaso nos permite aprender. ¿Te has percatado alguna vez que hay ciertas cosas que solo son posibles aprender desde el fracaso, que no nos es posible aprender desde el éxito? Hay ciertas cosas que Dios solo puede transmitirte o enseñarte cuando experimentas el fracaso y no cuando tienes éxito, porque si bien Dios pudiera compartírtelas desde el éxito y pudieras entenderlas como concepto, jamás quedarían tan grabadas en ti como desde la experiencia del fracaso. Les doy un ejemplo. ¿Creen ustedes que Josué e Israel podían entender lo importante que era la obediencia a Dios sin haber sufrido una derrota en Hai? La respuesta obvia es claro que sí. Si Dios les hubiera explicado lo importante de la obediencia, ellos lo hubieran entendido. Ahora bien, les hago otra pregunta. ¿Cómo creen que hubieran aprendido más? ¿Entendiendo como concepto lo importante que es la obediencia, pero solo en el contexto del éxito, o en primera persona experimentando el fracaso y recibiendo una lección de parte de Dios de lo importante que es la obediencia? Al igual que con Josué e Israel, en ocasiones Dios nos permite experimentar el fracaso para que entendamos por experiencia, no solamente como concepto,
lo importante que es la obediencia. Y para que una vez alcanzado el éxito en un área, aprendamos a valorar no solamente el éxito, sino lo importante que es la obediencia. Y para terminar este video, quiero compartirte 2 consejos para cuando te enfrentes al fracaso. Consejo número 1. Aprende de tus fracasos. Alguien dijo en una ocasión: quien no aprende de sus fracasos está condenado a repetirlos. Si hasta aquí no te has tomado el tiempo para reflexionar sobre tus fracasos, es tiempo de que lo hagas. Tómate el tiempo que necesites, horas, días, semanas, pero reflexiona sobre tus fracasos y proponte aprender de ellos. Consejo número 2. Cuando fracases, persevera. Chicos, fracasar no es lo peor. Fracasar es normal. Fracasar es parte de la vida. El problema no es el fracaso. El problema es rendirnos ante el fracaso. Sin embargo, si ante el fracaso no te rindes, decides aprender, reflexionar sobre ello e implementar no solamente los beneficios que te he comentado, sino estos consejos, tienes todo lo que necesitas para madurar y vencer el fracaso. Recuerda, si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Dios es experto en sacar beneficios del fracaso. Para Dios, el fracaso no es un problema. No importa cuántas veces fracases, no importa en cuántas áreas te pases, si perseveras, Dios puede levantarte. Pues hasta aquí, chicos, el video de hoy. Espero les haya gustado. Mi nombre es Orniel, esto es Por la Verdad. Nos vemos el próximo sábado en un nuevo video. Dios les bendiga. Chao.